El otro día me preguntaba cómo puedo hacer crecer una cuenta pequeña de trading. ¿Cómo hacer crecer una cuenta de $100 hasta los $1000, por ejemplo? Para responder esta pregunta, en vez de decirles cuál es mi opinión respecto a esto, decidí preguntarle a una inteligencia artificial cuál sería la mejor opción para hacer crecer una cuenta pequeña de trading y ver si nosotros coincidimos o no. Como pueden ver, acá tengo la página de ChatGPT, una inteligencia artificial totalmente gratuita y en la cual ustedes en este mismo momento le pueden preguntar cualquier cosa si quieren, que me respondió varias cosas diferentes respecto a la misma pregunta de cómo hacer crecer una cuenta pequeña. Y todas estas respuestas las resumimos en 5 puntos más importantes. El primer punto que nos recomienda ChatGPT es usar una cuenta demo cuando recién estamos empezando. El beneficio que tiene esto es que nosotros podemos practicar operar en el mercado real, pero básicamente sin arriesgar nuestro dinero y sin perder un centavo. Por ejemplo, creo que esto muchos no lo saben, pero en PrimeXBT tenemos una opción que son los concursos, donde nosotros podemos ganar premios reales y sin arriesgar nada de dinero. La manera que tiene de funcionar este tipo de concursos es que básicamente nosotros nos registramos en alguno de estos y PrimeXBT nos otorga una cuenta demo totalmente gratuita, como si operásemos el mercado real. Pero en el caso que nosotros consigamos tener ganancias dentro de todo muy buenas y hasta consigamos ganar el concurso contra las otras personas que también están participando, podemos llegar a ganar premios reales. Premios que por ejemplo son de $300, $1000 o hasta $2600. Recuerden, sin arriesgar un peso. Habiendo practicado ya en una cuenta demo, capaz haber ganado un concurso y ya tener dentro de todo una estrategia rentable, pasamos al segundo consejo que nos da ChatGPT, que es elegir un activo que tenga baja volatilidad. Entonces, si por ejemplo nosotros ya queremos empezar a operar en el mercado real, nos vamos a nuestra plataforma de trading favorita, la que nosotros usemos, siempre y cuando idealmente tenga muchos activos diferentes, y elegir un activo que tenga baja volatilidad. Por ejemplo, en este caso podría ser el oro, que es un activo que tampoco se mueve mucho y porcentualmente es poco volátil. La idea de esto es que si por ejemplo nosotros buscamos hacer una compra en el oro y por ejemplo ponemos un stop loss en la zona de 1964, ahora mismo el oro cotiza aproximadamente en 1968, como pueden ver ahora, la pérdida que yo tendría en este caso con este corto stop loss es de solamente $0.038, o sea, prácticamente nada. Y justamente el beneficio que tiene operar un activo que tenga poca volatilidad es que porcentualmente no se va a mover mucho y las pérdidas que nosotros podemos llegar a tener son más controladas y menos riesgosas. O sea que no vamos a tener pérdidas tan grandes si sabemos controlarlas, obviamente, y eso puede llegar a ser muy bueno para, obviamente, no perder nuestra cuenta. Así que vamos a hacer una operación de compra ahora mismo en el oro y vamos a ver cómo termina para el final de este video. Aunque hay una pequeña cosa en la cual capaz no podemos coincidir tanto en lo que dice ChatGPT. Y es que si nosotros buscamos hacer crecer una cuenta pequeña de trading, queremos tener altas ganancias. Y en este caso, a veces nos conviene un poco más buscar activos que tengan alta volatilidad, como puede ser por ejemplo en este caso el Nasdaq, que podríamos buscarlo acá, o también en otro caso el Bitcoin, que es un activo que sin dudas es muy volátil. Lo tercero que deberíamos hacer según ChatGPT es buscar operaciones de corto plazo. En lugar de buscar operaciones de más largo plazo que duren 2 o 3 días, deberíamos, para hacer crecer nuestra cuenta de trading, buscar operaciones que sean de muy corto plazo, que duren pocos minutos o que duren pocas horas. Para esto podemos buscar oportunidades como hicimos con el oro en gráficos de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos o de 1 hora. Básicamente buscar operaciones que duren entre 15 minutos y máximo 24 horas, que ese mismo día ya podamos cerrar la operación que hicimos. Aunque esto suene muy riesgoso, porque lo es, nosotros a la misma vez vamos a meter más operaciones por semana y por día, y eso va a generar obviamente mayores ganancias a largo plazo. Obviamente si nosotros ganamos. En el caso de que nosotros perdamos esas operaciones, también vamos a perder mucho más rápido el dinero que estamos invirtiendo. Pero hay un punto muy importante, te diría el probablemente más importante de los 5 que vamos a mencionar en este video, que nos va a servir para no perder nuestra cuenta de trading mientras nosotros estamos operando.
Ah, y una cosa, ¿sabías que esta plataforma te regala un 7% extra de lo que deposites para poder hacer trading? Te explico cómo podés hacerlo paso a paso muy rápido. El primer paso es ya haber depositado dinero dentro de la plataforma. Después nos vamos a ir a la sección de arriba donde dice Trade y nos vamos a ir al lado izquierdo donde tenemos las 3 capas. Acá vamos a activar el código promocional que es INVERAR. Una vez que activamos este código, que va a estar activo durante 14 días desde que nosotros lo pongamos, cada vez que depositemos dinero en la cuenta de Margin se nos va a dar ese 7%. Para pasar el dinero a la cuenta de Margin, lo único que tenemos que hacer es, en este caso que yo deposité USDT, voy a darle a donde dice fondo en la cuenta de Margin de USDT. Voy a darle a fondo, voy a transferir todo lo que tengo en la otra cartera y le voy a dar a transferencia. Una vez que hago eso, como pueden ver acá, me va a decir transferencia completada y en información voy a tener un regalo y esto quiere decir que me acaban de dar el bono gratis que, como pueden ver acá, yo tenía mucho menos que 228 y ahora tengo 228 dólares incluido con el bono. Y así sería todo para conseguir este bono gratis dentro de la plataforma, que si no te registraste vas a tener el link en la descripción. Y este es el cuarto tip que nos da ChatGPT, que es usar gestión de riesgo. Cuando nosotros metemos una operación de compra o de venta, lo mínimo y lo indispensable es al menos poner un stop loss y poner un take profit. Volviendo un poco a la operación del oro que hicimos, por ejemplo, deberíamos al menos poner un stop loss por debajo del precio en el cual entramos y un take profit por encima del precio en el cual entramos, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a poner un stop loss, por ejemplo, en 1964 en este caso, que como vimos vamos a perder muy poco, y voy a poner por ejemplo un take profit en 1970, ya que en caso de que el mercado se empiece a dar la vuelta y empiece a ir en nuestra contra, nos va a sacar el stop loss y vamos a evitar perder demasiado dinero. Ahora, en caso de que el mercado empiece a subir e ir a nuestro favor, nosotros nos vamos a asegurar de básicamente sacar ganancias y que después, si el mercado vuelve a caer, nosotros ya no salimos con ganancias y nada nos puede sacar eso. Pero en este punto le voy a sumar una cosa a lo que dice ChatGPT que me parece capaz hasta más importante que solamente poner un stop loss y un take profit. Y es la pérdida proyectada. Cuando nosotros entramos en la operación y vemos dónde pusimos el stop loss, vamos a ver que acá dice pérdida proyectada en USDT. ¿Qué quiere decir la pérdida proyectada? Quiere decir lo que nosotros perderíamos en caso de que el precio toque nuestro stop loss. Lo ideal es que se aseguren que esta pérdida proyectada no sea tan grande, porque cuanto más grande sea su pérdida proyectada en comparación a su cuenta, más rápido y más fácil es que ustedes pierdan su cuenta. Por ejemplo, en mi caso la pérdida proyectada es de 0.032 USDT. Pero mi cuenta es de 300 dólares. Entonces, si me toca el stop loss, la pérdida es prácticamente nada y se recuperaría bastante fácil la pérdida que yo acabo de tener. Ahora, el quinto tip, y te diría que es el segundo más importante, porque el más importante es el anterior, para que ustedes no pierdan su cuenta intentando hacerla crecer, es no retiren ganancias. Si nosotros comenzamos a operar y ganamos y después empezamos a operar con eso que ganamos, se va a generar un efecto bola de nieve que se llama interés compuesto. Les pongo un ejemplo fácil. Imagínense que ustedes tienen una cuenta de 100 dólares y meten una operación en donde ganan un 10% de su cuenta. O sea, ganan 10 dólares. Pasan a tener una cuenta de 110 dólares. Si ustedes ya con una cuenta de 110 dólares tienen otra operación buena y ganan un 10% de la cuenta, ya no van a ganar 120 dólares, van a ganar 121 dólares. Yo sé que acá la diferencia no se nota mucho porque es solamente de $1, pero a largo plazo el interés compuesto de ir invirtiendo e ir ganando en base a lo que ustedes tienen en la cuenta se nota muchísimo, y no solamente van a ganar más, sino que aparte van a hacer crecer su cuenta mucho más rápido. Como por ejemplo voy a hacer en este momento cerrando la operación de compra que metimos en el oro. Entonces, primero vamos a usar una cuenta demo para practicar y justamente participar hasta de concursos en donde podemos llegar a ganar dinero real. Una vez que nosotros ya pasamos al mercado real, en donde nosotros nos arriesgamos, ahí vamos a tener que buscar activos que sean de baja volatilidad o de alta volatilidad, depende de lo que vos busques. Con esos activos vamos a buscar hacer operaciones que sean de muy corto plazo, como 5 minutos, 15 minutos o hasta una hora, y esas ganancias que nosotros generamos operando esos activos al corto plazo, las vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando,
y tradeando con esas mismas ganancias que generamos. Y todo esto se engloba en una gran gestión de riesgo que nosotros tenemos que hacer para no perder nuestra cuenta mientras nosotros intentamos hacerla crecer. Como te explico en este video de cómo usar la gestión de riesgo a tu favor para hacer trading en el mercado. Nos vemos ahora sí en ese próximo video. Hasta la próxima.